Carlos apretó el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos y pisó el acelerador a fondo. El motor aulló con esfuerzo, respondiendo a la demanda de velocidad. Los potentes faros arrancaban de la densa, casi tangible oscuridad, la discontinua señalización blanca que, como un guión hipnótico, parpadeaba bajo las ruedas, fundiéndose en una única línea infinita. En el panel de instrumentos, unos números verde fosforito indicaban 0 horas, 30 minutos. La carretera estaba inquietantemente vacía, como si estuviera desierta, y solo de vez en cuando, deslumbrando por un segundo, los solitarios faros de alguien pasaban a toda velocidad con un silbido amenazante, desapareciendo en los retrovisores como trazos rojos. Quedan unos 20 kilómetros, puede que un poco más, dijo Fernando, entornando los ojos por la luz de la pantalla del móvil y consultando el navegador. Llegamos. Tenemos tiempo de sobra. Carlos asintió en silencio, sin apartar la vista de la carretera. Le escocían los ojos por la tensión. Un envío urgente, un lote escaso de máquinas herramienta de alta precisión procedentes de Alemania, había llegado a la terminal aduanera un día antes de lo previsto. Cualquier retraso, incluso una sola hora de inactividad en la aduana, amenazaba a la fábrica con unas penalizaciones monstruosas que se contaban por cientos de miles. La llamada del director sonó por la tarde, sacando a Carlos de un sopor viscoso. Javier, sal corriendo hacia el polígono industrial. Allí te reunirás con el responsable de logística del cliente y recibiréis el envío juntos. Firmarás los documentos allí mismo, tú eres el responsable material. No me falles. El responsable de logística resultó ser el tal Fernando, jefe del departamento de logística de una gran cadena comercial con la que la fábrica colaboraba estrechamente en el suministro de componentes. Alto, en forma, con una mirada penetrante y un corte de pelo impecable, vestía una cara chaqueta de cuero que olía a curtido de calidad y a un perfume masculino intenso. Se estrecharon brevemente las manos, se subieron al destartalado sedán de Carlos y salieron disparados hacia la noche. Un golpe repentino y seco, parecido a un disparo, resonó en sus oídos, haciendo que ambos se estremecieran. El coche dio un tirón brusco, se fue hacia la derecha, y el volante intentó escaparse de las manos, como si estuviera vivo. ¡Mierda!, exclamó Carlos entre dientes, agarrándose al volante con fuerza y corrigiendo la trayectoria. Se desvió suavemente hacia el arcén de grava, sintiendo como el coche temblaba ligeramente. Apagó el motor. Se hizo un silencio algodonoso, interrumpido solo por el tic-tac del motor que se enfriaba. Salieron. El frío de la noche se coló instantáneamente bajo la ropa. El neumático trasero derecho estaba completamente desinflado, la goma yacía sobre la llanta como un trapo masticado. ¿Tienes rueda de repuesto?, preguntó Fernando con aire práctico, examinando los daños. En el maletero. De tamaño normal. Sacaron el gato y la llave de tubo en cruz. Carlos se puso en cuclillas, sintiendo como el frío húmedo del suelo le penetraba a través de los vaqueros. Empezó a aflojar las tuercas, que parecían soldadas. Fernando estaba de pie a su lado, iluminando con la linterna del teléfono. El haz de luz danzaba sobre el metal sucio de la llanta. El viento arreció, azotando su cara con bofetadas heladas, trayendo consigo el olor a hojas podridas y gases de escape. Las manos se le congelaron al instante, los dedos se entumecieron y resbalaban traicioneramente sobre el metal liso de la llave. Déjame ayudarte, entre los dos es más rápido, dijo Fernando. Sin miedo a mancharse los caros pantalones, se agachó a su lado. Trabajaron coordinados, casi sin hablar. Entre los dos aflojaron las tuercas, quitaron la pesada y sucia rueda y pusieron la de repuesto. Estuvieron liados unos 15 minutos, pero en el frío parecieron una eternidad. Por fin, apretaron el último tornillo. Se levantaron, respirando con dificultad, se sacudieron las manos sucias contra la hierba y luego se limpiaron con un trapo. Sigamos, dijo Carlos, cerrando el maletero de golpe. Volvieron al interior, que aún conservaba restos de calor. Carlos giró la llave de contacto. El motor cobró vida. Por costumbre, extendió la mano hacia su teléfono, que estaba en el posavasos, pero la pantalla permanecía negra e inerte. Maldita sí, murmuró. Se ha descargado, con las prisas olvidé ponerlo a cargar. Se quedó paralizado por un segundo, mirando a Fernando. Una inquietud se agitó en su interior. Oye, déjame llamar a casa, pidió, sintiéndose incómodo. Es que María se preocupará. Le prometí que estaría en contacto, y no lo estoy.
Fernando desbloqueó su móvil sin más preguntas y se lo tendió. Toma. Carlos marcó de memoria el número conocido. Tono. 1, 2, 3, 4. Largos, prolongados. Se corta. Frunció el ceño y miró con desconcierto la pantalla que se apagaba. ¿Por qué había colgado? Normalmente, si María no estaba dormida, cogía el teléfono al instante. Al cabo de un minuto, el teléfono que tenía en la mano vibró brevemente, llamada entrante. En la pantalla apareció un nombre que no conocía, pero el número era el de María. Sí. La voz de su mujer era extraña, somnolienta, ronca, pero en ella se oía claramente una nota de pánico, como si estuviera esperando malas noticias. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué llamas desde otro número? Soy yo, María, se apresuró a tranquilizarla Carlos. Mi teléfono se ha apagado del todo. Hemos pinchado una rueda en la carretera, la hemos cambiado, por eso hemos tardado. Todo está bien, llegaremos pronto. Se hizo una pausa en la línea. Entonces María suspiró, y ese suspiro fue tan fuerte y aliviado que Carlos lo oyó incluso a través del ruido de la carretera. Dios mío. Me he asustado. Pensaba. Se interrumpió bruscamente, como si tropezara. ¿Pensabas qué? Preguntó Carlos maquinalmente, sintiendo que algo se contraía en su interior. Nada. No importa. Solo, tonterías. Ven pronto. Colgó. Unos pitidos cortos le golpearon los tímpanos. Carlos devolvió lentamente el teléfono a Fernando. Este sonrió con el rabillo del ojo, incorporándose suavemente a la carretera. ¿La mujer está nerviosa? Una llamada nocturna desde un número desconocido asustaría a cualquiera, respondió Carlos, tratando de que su voz sonara uniforme. Fernando se encogió de hombros con indiferencia. El resto del camino, Carlos miró en silencio la oscuridad impenetrable que había tras la ventanilla. La conversación no fluía. Algo le arañó por dentro, como una pequeña y afilada astilla. El ligero, casi histérico pánico en la voz de María. Pensaba, y esa brusca interrupción de la frase. ¿Qué podía pensar al ver un número desconocido a la 1:45 de la noche? ¿Qué había tenido un accidente? Lógico. Pero la entonación no era de dolor, sino de culpa asustada. ¿O se lo había imaginado? Él apartó ese pensamiento como si fuera una mosca cojonera. 12 años de matrimonio. 2 hijos, una hipoteca, amigos en común. La confianza era la configuración básica, funcionando en automático. La carga en la terminal la aceptaron rápido, en media hora. Revisaron profesionalmente la equipación, cotejaron los números de serie, firmaron los albaranes. Cargaron todo eso en el camión con el conductor y pusieron el precinto. El camino de vuelta transcurrió en una niebla de cansancio. Carlos regresó a casa sobre las 6 de la mañana. La ciudad aún dormía, pero el cielo en el este ya se inundaba del plomo gris del amanecer. Subió en silencio por la escalera, intentando no hacer ruido, abrió la puerta con su llave. En el piso olía a sueño y a detergente. María estaba sentada en la cocina. Delante de ella había una taza con té, hacía tiempo enfriado y cubierto por una película. Llevaba un albornoz, tenía profundas ojeras bajo los ojos, el pelo estaba revuelto, como si todo el tiempo se lo pasara entre los dedos. ¿No has dormido? Preguntó Carlos en voz baja, quitándose la chaqueta, que parecía pesada como una armadura de caballero. He dormitado en el sofá, pero no he llegado a dormirme del todo. Estaba preocupada por ti, respondió ella. Su mirada se deslizó por su rostro y enseguida se dirigió hacia la ventana. Unos finos dedos apretaban con nerviosismo el asa de la taza. Carlos asintió, sintiendo que no tenía fuerzas para hablar. Fue al baño. Abrió la ducha. El agua caliente golpeó su piel, lavando el polvo del camino, el frío y el cansancio pegajoso de la noche. Cerró los ojos, poniendo la cara bajo los chorros apretados, intentando lavar también el extraño y desagradable regusto de la conversación telefónica. Cuando regresó a la cocina, secándose la cabeza con una toalla, María ya estaba liada, despertando a los niños. Diego, con sueño, arrastrando los pies, se levantaba de la cama, entornando los ojos por la luz. La pequeña Ana estaba caprichosa en la habitación infantil, sin querer salir de debajo de la cálida manta. De repente, sobre la mesa, donde estaba el teléfono de María, se escuchó un zumbido agudo de vibración. La pantalla se iluminó.
Carlos, que estaba de pie junto al hervidor, involuntariamente ladeó los ojos. Llamada entrante del contacto FA. María se abalanzó hacia la mesa con una agilidad inesperada. Agarró el teléfono, lo giró con la pantalla hacia abajo, apretándolo contra su pecho, y respondió de forma tajante, casi susurrando. Sí. Entendido. Luego hablamos. Estoy ocupada. Colgó. Metió apresuradamente el teléfono en el bolsillo profundo del albornoz de felpa, como si escondiera una prueba. ¿Quién llama a estas horas? Preguntó Carlos, echando café en una taza. Una compañera de trabajo. Fernando Antonio, mi jefe, respondió ella, sin volverse. Estaba removiendo la papilla en la cacerola con demasiado cuidado. Por lo de la reunión de la mañana. Han cambiado la hora. Su voz sonaba tranquila, incluso normal, pero los hombros estaban tensos. Carlos se quedó paralizado con la cuchara en la mano. Fernando Antonio. No me digas que es Fernando. El mismo logista, con el que él toda esta noche se ha estado zarandeando en el coche y cambiando una rueda en medio del viento. El mismo jefe del departamento de logística, donde trabaja María. Carlos recordó, ya le había visto fugazmente en la fiesta de Navidad de la empresa hacía 2 años. Pronunció un bonito brindis, soltó chistes. María entonces, mirándole con respeto, dijo, es un buen jefe, estricto, pero justo. Valora a los empleados. Carlos entonces no le dio importancia, que más da quién es el jefe de quién. Pero la pieza del puzzle en su cabeza encajó con un sonido desagradable. ¿El jefe la llama a las 6 de la mañana? La reunión normalmente es a las 8 o a las 9. ¿Para qué llamar tan pronto, si no es para? ¿Si no es que él mismo acaba de regresar de un viaje y quería asegurarse de algo? ¿O avisar? Y aquel susto por la noche. Yo pensaba. ¿Qué pensaba ella? ¿Qué llamaba él? Al ver el número de Fernando en la pantalla a la 1:30 de la noche, ella podía pensar que llamaba a Fernando. Carlos bebió un sorbo de café. La bebida le pareció insoportablemente amarga, quemándole la garganta. María, mientras tanto, regresó a su papel de madre atenta. Servía la papilla, cortaba el pan. Diego salió con el uniforme del colegio, la corbata ladeada, se sentó a la mesa, limpiándose las gafas. Ana vino corriendo detrás, despeinada y aún con sueño. «Papá, ¿has estado trabajando toda la noche?», preguntó Diego, examinando a su padre a través de las gruesas lentes. «Sí, hijo. Estuvimos recibiendo una carga importante», respondió Carlos, intentando sonreír. «Y mamá no ha dormido, estaba preocupada», añadió inesperadamente Ana con voz sonora, moviendo las piernas en la silla. «Yo me despertaba para beber», oía cómo iba de un lado a otro por la habitación. Para allá y para acá, para allá y para acá. Y todo el rato mirando por la ventana. María se quedó paralizada por un segundo, lanzó a su hija una mirada rápida y afilada, pero no dijo nada. Solo sus labios se apretaron en una fina línea. Carlos se preparó para ir al trabajo mecánicamente. Se puso una camisa limpia, cogió el bolso con los documentos. Al salir, ya en el recibidor, miró hacia atrás. María estaba de pie junto a la ventana de la cocina, abrazándose a sí misma, y miraba a la calle, donde comenzaba un nuevo día. Su rostro era distante, ajeno, como si estuviera en un lugar muy lejano de allí. «Hasta la noche», dijo, y su voz sonó apagada en el pasillo. «Hasta la noche», respondió ella en voz baja, sin girar la cabeza. Por la noche, Carlos regresó a las 7. En el piso había silencio y era acogedor, como de costumbre. Los niños estaban concentrados en sus deberes en su habitación. María estaba preparando la cena, olía a cebolla frita y a carne. La imagen ideal de la felicidad familiar. Fue al baño para lavarse. Abrió el armario con espejo sobre el lavabo. En la estantería, entre los botes de cremas y los tubos habituales, había un nuevo frasco de perfume. Una marca cara, cristal mate pesado, tapa dorada, brillante a la luz de la lámpara. El frasco parecía un cuerpo extraño, demasiado lujoso para su modesta vida. Carlos lo cogió en sus manos, lo giró. Lo devolvió a su sitio. Salió a la cocina, se sentó a la mesa, observando la espalda de su mujer. «¿Y esos perfumes de dónde han salido?», preguntó directamente, sin preámbulos. María se quedó paralizada por un segundo con la espátula en la mano, luego se giró lentamente desde la cocina.
Un regalo de mis compañeros por mi cumpleaños. Se acordaron de que no me felicitaron como es debido. ¿De quién concretamente? De Elena de contabilidad. Y de las chicas del departamento. Pusimos dinero entre las tres, o mejor dicho, ellas pusieron el dinero, empezó a liarse, pero rápidamente se recompuso. En fin, me lo regalaron. Su voz era tranquila, pero su mirada demasiado directa, desafiante. Así es como se mira cuando uno se defiende. Carlos asintió en silencio. Cogió un tenedor, empezó a comer, sin sentir el sabor de la comida. El cumpleaños de María fue hace 3 meses. ¿Quién regala regalos caros después de un trimestre? ¿Se acordaron de que no me felicitaron? Él masticaba en silencio, mirando al plato. María estaba sentada enfrente, removiendo la ensalada sin ganas, sin levantar la vista. El silencio en la cocina era denso, ensordecedor. Por la noche, Carlos no durmió. Estaba tumbado boca arriba, mirando la oscuridad del techo, donde se adivinaban las sombras de las farolas. María estaba a su lado. Respiraba con regularidad, de espaldas a la pared, tapada con la manta hasta la cabeza. En la cabeza de Carlos, como en un caleidoscopio, giraban fragmentos del día anterior. El teléfono con la pantalla hacia abajo. El susto y el alivio en su voz. Pensé que... La llamada del jefe, Fernando, a las 6 de la mañana, cuando la gente normal está durmiendo. Una mentira confusa sobre una reunión. Un perfume lujoso 3 meses después de su cumpleaños. Pequeñeces. Cada una por separado, una tontería, una coincidencia. Pero juntas formaban un mosaico terrible, monstruoso. Carlos cerró los ojos, apretando los párpados hasta sentir dolor. No quería pensar en ello desesperadamente. No quería creerlo. Pero los pensamientos, fríos y pegajosos como la niebla nocturna en la carretera, no le dejaban en paz. Algo había cambiado para siempre. Algo había ido mal en sus vidas. Todavía no sabía qué era exactamente, pero en su corazón sentía que la vida anterior ya no existía. Carlos dejó de hacer preguntas. Eligió otra táctica, la táctica de un depredador al acecho. Simplemente observaba, fijándose en cada detalle, cada gesto, cada cambio microscópico en la atmósfera de la casa, que rápidamente se estaba volviendo ajena para él. María empezó a quedarse en el trabajo con una regularidad alarmante. Antes, su llegada a casa era una constante, exactamente a las 7, la llave giraba en la cerradura. Ahora, las manecillas del reloj pasaban de las 9, a veces se acercaban a las 10. Inventario, decía al pasar, quitándose los zapatos apresuradamente en la penumbra del pasillo, tratando de no encontrarse con la mirada de su marido. Reunión no programada con los proveedores. Informes urgentes para la oficina central, fin de trimestre, ya sabes. Las excusas caían como hojas secas, pero no había verdad en ellas. Carlos recordaba a la María de antes. Después de horas extras reales, llegaba agotada, como un limón, con la cara gris, irritada con todo el mundo, quejándose de jefes estúpidos y salarios bajos. Ahora todo era diferente. Mencionaba los retrasos monstruosos de pasada, sin emoción, como si leyera el pronóstico del tiempo. Y a veces volvía con un estado de ánimo extrañamente elevado, excitado, demasiado viva, demasiado radiante para alguien que supuestamente había estado trabajando 12 horas con hojas de cálculo de Excel. Sus ojos brillaban y sus mejillas tenían un rubor que no podía ser del aire acondicionado de la oficina. Carlos estaba sentado en la cocina a oscuras, esperando el clic de la cerradura. Observaba. Ella entraba corriendo en la cocina, sonreía misteriosa y suavemente, besaba a los niños en la coronilla, preguntaba por los deberes con un entusiasmo fingido. Sus movimientos se volvieron ligeros, fluidos, su voz sonaba como una cuerda tensa. Todo el interior de Carlos gritaba que algo no iba bien. La falsedad flotaba en el aire como una niebla espesa y pegajosa. El sábado por la mañana, la casa se llenó de ruidos de preparativos. María se levantó a las 8, inusualmente temprano para un fin de semana. Se escondió en el baño y el ruido del agua ahogó el silencio matutino del apartamento. Carlos estaba tumbado en la cama, escuchando los sonidos al otro lado de la pared, como se abrían y cerraban los armarios, como los frascos golpeaban los estantes de cristal, como crujían los cosméticos. Salió media hora después, y Carlos se incorporó involuntariamente sobre el codo. El maquillaje estaba aplicado con mucho más cuidado que el habitual, un tono ideal, pómulos marcados.
Los labios más brillantes de lo que solía verlos entre semana. El pelo estaba peinado a la perfección. Llevaba una blusa nueva, una seda cara y fluida de color beige, que brillaba como una perla. Carlos veía esta prenda por primera vez. «Qué guapa», dijo, y su voz sonó ronca por el sueño. «No te la había visto antes». María se estremeció, arreglándose los puños frente al espejo del pasillo. «La compré hace tiempo, en las rebajas». Estaba colgada en el armario, no había ocasión de ponérmela, respondió rápidamente, abrochándose nerviosamente los pequeños botones. ¿Y qué ocasión ha surgido? Pues que voy a una reunión con unos clientes. Un pedido grande, hay que acordar los detalles del contrato mientras estén en la ciudad. ¿En sábado? ¿Y qué? Los clientes son gente ocupada, solo trabajan los fines de semana o de paso. Ya conoces la situación, sonrió con falsedad. Carlos asintió lentamente, se levantó, fue a la cocina y se bebió el café frío de un trago. El amargor de la bebida se mezcló con el amargor de la sospecha. ¿Quieres que te lleve?, ofreció, mirándola atentamente a la espalda. De todas formas, me pilla de camino, iba a ir a la construcción. Necesito cemento para la casa de campo. María se giró bruscamente, como si la hubieran golpeado. No hace falta, exclamó casi asustada, luego bajó la voz de inmediato, tratando de recuperar la compostura. Voy en taxi, es más cómodo. No quiero molestarte. ¿Por qué? No me cuesta nada. Porque después de la reunión tengo que ir a casa de Elena Pilar a recoger unos documentos. Vas a estar esperando, nervioso, me sentiré incómoda. No tengo prisa, María. Carlos, por favor. En su voz resonó el acero. Su mirada se volvió espinosa, distante. Ya iré yo. No soy una niña. Carlos levantó las manos en silencio en un gesto conciliador, sintiendo como una rabia fría crecía en su interior. Vale. Ve en taxi. Como digas. Ella cogió el bolso, se roció con perfume y salió corriendo del apartamento 10 minutos después. La puerta se cerró de golpe, separándola de su familia. Carlos se vistió lentamente, cogió las llaves. Se subió al coche y condujo hacia el hipermercado de la construcción. La ruta, como había dicho, pasaba por el centro de negocios donde se encontraba la oficina de la cadena comercial. Frenó suavemente en el semáforo frente al edificio de cristal. Miró a la derecha. El enorme aparcamiento frente al edificio estaba completamente vacío. Ni un solo coche. La entrada principal estaba oscura. En las enormes puertas de cristal colgaba un cartel que conocía de memoria, pero que ahora le parecía una sentencia. Día libre. Sábado, domingo. La oficina estaba completamente cerrada. No había ventanas iluminadas, ni señales de vida. Carlos estaba parado en el cruce. Detrás, un todoterreno tocó el claxon con impaciencia, devolviéndole a la realidad. Pisó el acelerador mecánicamente. ¿Qué clientes? ¿Qué contrato urgente? La oficina está cerrada. No hay nadie allí. Ella mintió. Directamente a los ojos, sin pestañear. Por la noche, Carlos fue a los garajes. Necesitaba desahogarse o explotaría en casa. Se encontró con Andrés, un viejo amigo del ejército. Este, hasta los codos de grasa, estaba arreglando su lada, metido hasta el fondo en las entrañas del capó. En el garaje olía a gasolina, a hierro viejo y a fiabilidad masculina. Carlos le pasaba las herramientas en silencio. Llave del 13. Carlos puso el frío metal en la mano extendida. Destornillador, de estrella. Le pasó el destornillador. Un trapo. Andrés salió de debajo del capó, limpiándose las manos negras de grasa con un trapo sucio. Miró atentamente a su amigo. Estás como ido, Carlitos. Tienes mala cara. ¿Qué ha pasado? Carlos se encogió de hombros, golpeando con la punta del zapato una lata vacía. ¿Todo bien? Estoy cansado, simplemente. Déjate de rollos. Ya lo veo. Tienes los ojos como platos. Se hizo una pausa. Se oía como goteaba agua en alguna parte. Carlos miraba al rincón oscuro del garaje, donde había neumáticos viejos tirados. Le costaba hablar, como si moviera piedras. Creo que le pasa algo a María. Andrés levantó las cejas pobladas con sorpresa. ¿En qué sentido? ¿Está enferma?
En el sentido de que está tramando algo. Llega tarde siempre. Esconde el teléfono como si fuera oro. Hoy me ha mentido sobre una reunión con clientes, lo he comprobado, la oficina estaba cerrada. Y se ha arreglado como si fuera una fiesta. Andrés soltó un suspiro ruidoso, se sentó en un taburete tambaleante y sacó cigarrillos. ¿Tienes pruebas? ¿Directas? No. Solo sensaciones. Y un montón de pequeñas mentiras. Entonces no te rayes antes de tiempo. Las tías son seres extraños. Quizás simplemente está harta de la rutina. Se ha reunido con una amiga en un café, ha ido de compras, no quería darte explicaciones por los gastos. Ya sabes, a veces necesitan simplemente desconectar, descansar de la familia, de los niños. Carlos asintió, mostrándose de acuerdo. Pero por dentro no creía ni una palabra. No era el caso. Habla con ella, añadió Andrés, soltando una bocanada de humo. Pregúntale directamente, sin rodeos. ¿Para qué amargarse? Mejor aclararlo ahora y solucionarlo, que estar dándole vueltas y comiéndote por dentro. Le preguntaré, prometió Carlos. Pero no lo hizo. Por la noche no tuvo fuerzas, o quizás simplemente tuvo miedo de oír una verdad para la que no estaba preparado. Domingo. La tradicional cena familiar. En la cocina olía a carne asada y ajo, María había preparado patatas. Los niños estaban sentados a la mesa, charlando despreocupadamente, golpeando con los tenedores. Ana contaba entusiasmada lo de la nueva profesora de dibujo, gesticulando con las manos. Diego estaba callado, comía despacio, pensativo, corrigiéndose de vez en cuando las gafas que se le resbalaban por la nariz. Después, cuando hubo una breve pausa, de repente preguntó, mirando su plato. Mamá, ¿por qué te abrazó aquel señor el miércoles, cuando nos recogiste del colegio? El tiempo se detuvo. El silencio cayó sobre la cocina como una losa de hormigón. María se quedó helada. El tenedor con un trozo de carne se detuvo a medio camino de sus labios. Su rostro se convirtió en una máscara, absolutamente inmóvil, de porcelana. La pausa duró una eternidad. 1 segundo. 2. 3. ¿Qué señor? La voz de Carlos sonó baja, pero en ese silencio fue como un trueno. Diego se encogió de hombros, sin darse cuenta de la tensión de sus padres. Bueno, uno alto, con un traje oscuro bonito. Estaba junto a nuestro coche cuando salimos. Mamá estuvo hablando con él. Y luego él la abrazó, se subió a un coche grande negro y se fue. María revivió. En su rostro apareció una sonrisa, tensa, artificial, parecida a una mueca de dolor. Ah, ¿te refieres a eso? Era Fernando Antonio, mi jefe. Simplemente me estaba felicitando por haber cumplido el plan trimestral. Ya os dije que somos unos cracks. Carlos la miraba sin parpadear. Su mirada la taladraba. ¿Te abrazó? Repreguntó con tono helado. Bueno, sí, en plan amistoso, hizo un gesto con la mano, tratando de darle despreocupación. Somos compañeros, llevamos mucho tiempo trabajando juntos. Fue un gesto amistoso. ¿A plena luz del día? ¿En la puerta del colegio? Pasaba por allí por casualidad. Por sus cosas. Me vio, se detuvo a saludar. No es nada, Carlos. ¿A qué viene esto? Carlos dejó lentamente el tenedor sobre la mesa. El metal tintineó sobre la porcelana. Se reclinó en el duro respaldo de la silla. ¿Por qué no me lo contaste? Preguntó. No había motivo. Es un hecho laboral normal, ni siquiera le di importancia. Se me olvidó. Diego, al sentir que había dicho algo que no debía, se hundió en su plato. Ana se calló. María terminaba de comer mecánicamente, mirando fijamente al frente, sin atreverse a levantar la vista hacia su marido. Carlos miraba sus patatas frías. Fernando. El mismo FA del teléfono. El que llama en medio de la noche y causa pánico. El que llama a las 6 de la mañana. Ahora casualmente aparece en el colegio y abraza a la mujer de otro delante de su hijo. Le felicita por el plan. Los jefes no se comportan así. No abrazan a sus subordinados en la puerta del colegio. No se detienen en medio de la jornada laboral sin más. No llaman al amanecer. Carlos se levantó bruscamente de la mesa. La silla rechinó al arrastrarla por el suelo.
En silencio, cogió su plato y lo tiró al fregadero. El estruendo de la vajilla hizo que María se estremeciera. Salió al balcón a fumar, cerrando la puerta tras de sí. Le temblaban las manos, el encendedor funcionó solo a la tercera. Por la noche se despertó de repente, como por un empujón. En el reloj electrónico brillaban números rojos. Las 3:20. El sitio de al lado estaba vacío. La sábana estaba fría, hacía tiempo que se había levantado. Carlos se levantó, caminando descalzo sobre el frío laminado. Salió al pasillo oscuro. Vio una franja de luz que salía de la cocina hacia el balcón. La puerta del balcón estaba entreabierta. Se acercó silenciosamente, como una sombra. Se detuvo en el pasillo, oculto en la oscuridad, sin salir a la luz. María estaba de espaldas a él, envuelta en un fino albornoz. Tenía el teléfono pegado a la oreja, sujetándolo con el hombro. Hablaba en voz baja, casi susurrando, para no despertar a la casa. Carlos no podía distinguir las palabras, solo la entonación. La voz era suave, profunda, envolvente. Casi tierna. Una mezcla de queja e intimidad. Con esa voz no hablaba con él desde hacía mucho tiempo. Quizá nunca. Al cabo de un minuto terminó la conversación. Miró fijamente la pantalla apagada, luego guardó el teléfono en el bolsillo del albornoz. Suspiró profundamente y se giró, dispuesta a regresar. Vio a Carlos en la puerta. Se estremeció, se tambaleó, agarrándose el corazón. Sus ojos se abrieron de par en par por el susto. ¿No puedes dormir?, preguntó él con voz firme. Sí, exhaló ella, recuperando el aliento. ¡Qué bochorno! Salí a tomar el aire. ¿Y tú por qué te has levantado? Me he despertado y no estabas. He decidido comprobarlo. Una pausa quedó suspendida entre ellos, tensa al máximo. María dio un paso hacia él, pasó a su lado hacia el dormitorio, intentando no mirarle a los ojos. Con el hombro rozó su mano, su bata estaba helada. Vamos a dormir, Carlos. Mañana hay que levantarse pronto, los niños tienen que ir al colegio, dijo por encima del hombro. Se acostó. Enseguida se giró hacia la pared, se subió la manta hasta la oreja, creando un capullo. Carlos se acostó a su lado. Se quedó inmóvil, mirando al techo blanquecino. ¿A quién había llamado a las 3:20 de la madrugada? ¿Con quién había hablado con esa voz, llena de ternura oculta? Él sabía la respuesta. Sabía el nombre. Simplemente, su conciencia se negaba a aceptar esa realidad definitivamente. El jueves amaneció nublado y cubierto, el cielo estaba bajo, como si cubriera la ciudad con una tapa gris. Carlos se sintió como en una niebla todo el día. Sus manos hacían el trabajo de siempre, pero sus pensamientos vagaban lejos. A la hora de comer, no pudo más. Se acercó al jefe, un hombre corpulento con cara de eterno cansancio, y le pidió que le dejara salir antes. Le dijo que tenía que ir al médico. Este levantó la vista de los documentos, le echó a Carlos una mirada evaluadora, asintió y le dejó ir sin más preguntas. Quizá notó algo en su cara. O quizá simplemente no quería meterse en líos. Carlos se cambió, salió del recinto y se subió a su viejo coche. El motor no arrancó a la primera, el motor de arranque giró 2 veces. Condujo hasta el lugar donde trabajaba María. El corazón le latía de forma constante, pero con fuerza, como si cada latido resonara en sus sienes. Aparcó en la calle de al lado, desde donde se veía bien el aparcamiento del edificio de oficinas. Apagó el motor. Bajó la ventanilla, el aire era húmedo, olía a lluvia y a gases de escape. Esperó. 1 hora pasó sin darse cuenta. El cielo se oscureció por completo. Las farolas se encendieron una tras otra, inundando el asfalto con una luz amarilla fría. Carlos miraba fijamente las puertas de entrada. Algunos transeúntes salían apresuradamente hacia sus coches. María no aparecía. A las 7:30, la puerta se abrió de golpe. Salió ella. La reconoció enseguida por su forma de andar, por su silueta. A su lado, un hombre alto con una chaqueta oscura, cara, con inserciones de cuero. Fernando. Él mismo. Caminaban uno al lado del otro. Demasiado cerca. Fernando decía algo, inclinándose hacia ella, y María se reía, en voz baja, pero sinceramente. Se reía como hacía mucho que no se reía con Carlos. Llegaron a un todoterreno negro, enorme,
brillante, obviamente caro. Fernando abrió la puerta. Con demasiada atención, con demasiado cuidado, un gesto de alguien que no lo hace por primera vez. María se sentó, se arregló el pelo. Él rodeó el coche y se sentó al volante. Carlos expiró lentamente. Arrancó el motor. Esperó a que el todoterreno se pusiera en marcha. Le dejó alejarse unos 50 metros. Le siguió. Mantuvo una distancia de 3 coches. Fernando giró a la derecha en un cruce, luego otra vez a la derecha. No conducía hacia el centro de la ciudad, sino en dirección contraria, hacia los edificios de nueva construcción en las afueras. Edificios altos, fachadas de cristal, patios cuidados con parterres y parques infantiles. Coches caros, jeeps, berlinas de alta gama, aparcados en fila en cada entrada. Se detuvo en uno de los complejos residenciales. El nombre en la fachada, Esmeralda. Apagó el motor. Carlos frenó unos 50 metros antes, aparcó a la sombra de un árbol. Apagó los faros. Miraba, apretando el volante. María y Fernando salieron del coche. Él rodeó el coche, le puso la mano en la cintura, un gesto habitual, íntimo, natural. El mismo gesto con el que un hombre guía a una mujer cuando es suya. Ella no se apartó. Incluso se acercó un poco más. Entraron en el portal, la puerta se cerró tras ellos con un suave clic. Carlos apretó el volante aún más. Los nudillos se le pusieron blancos. Le temblaban las manos. Respiraba con dificultad, entre dientes, como si le faltara el aire. Esperó 5 minutos. Cada segundo se hacía terriblemente largo. Luego salió del coche. Le temblaban las piernas, pero caminaba con firmeza. Se acercó al portal. El portero automático estaba abierto, alguien había salido hacía poco, la puerta no se había cerrado del todo. Entró. En el vestíbulo olía a pintura fresca y a limpieza. El ascensor estaba en el 7º piso, un número luminoso sobre la puerta. Carlos no esperó. Subió por las escaleras, los escalones resonaban con fuerza bajo sus pies en el silencio. Con cada piso, su respiración se hacía más rápida. No por cansancio. Por rabia. Salió al rellano del 7º piso. 2 apartamentos, a izquierda y derecha. De uno de ellos llegaba música suave, algo de jazz, suave. Y risas apagadas. Femeninas. Carlos se acercó a la puerta. Se detuvo. Escuchó. Voces tras la puerta, masculina, grave, segura. Femenina, dolorosamente familiar. María se reía de nuevo. Despreocupadamente. Felizmente. Pulsó el timbre. Largo, insistente. La música se apagó al instante. Pasos. Rápidos, pero cautelosos. La puerta se abrió de golpe. Fernando estaba en el umbral. La camisa desabrochada con 3 botones, el pelo ligeramente revuelto. En su cara, sorpresa, sincera, pero que rápidamente se convirtió en cautela. ¿Carlos? Exhaló. ¿Qué haces aquí? Carlos no le dejó terminar. Se metió dentro. Fernando retrocedió, apenas manteniendo el equilibrio. Carlos entró. Tras Fernando, en lo profundo del luminoso y espacioso apartamento, estaba María. Descalza. El pelo revuelto. El maquillaje ligeramente corrido. Su cara se puso blanca al instante cuando vio a su marido. Carlos, empezó, su voz tembló. ¿Te están dando una prima aquí? La interrumpió. Su voz era uniforme, helada. Fernando levantó las palmas de las manos en un gesto conciliador, retrocedió un paso más. Tranquilo, tío. Hablemos como adultos. Sin peleas. Normal. ¿Como adultos? Carlos dio un paso hacia él. ¿Te aprovechas de la mujer de otro y llamas a eso una conversación de adultos? Ella misma decidió estar aquí. Yo no la obligué. Ella tomó la decisión. Pregúntaselo tú mismo. Carlos le golpeó en la ingle. De repente. Un crujido seco. Fernando gimió, cayó de rodillas. Maldijo entre dientes, ahogándose de dolor. María gritó con fuerza. Para. Carlos, para. No hace falta. Carlos se giró lentamente hacia ella. La miró a los ojos. Su voz era helada, cada palabra como un golpe.
¿Tienes miedo de que hoy no te den la prima? María se tapó la boca con la mano. Le temblaban los hombros. Las lágrimas corrían por sus mejillas, extendiendo el rímel. Las palabras salían con dificultad, entre sollozos. Yo no quería, no lo planeé, simplemente pasó. Carlos se echó a reír. Una risa corta, amarga, llena de rabia. ¿Simplemente pasó? ¿Te tropezaste y caíste encima de él? ¿Por casualidad? María se cubrió la cara con las manos. Los hombros le temblaban aún más. Lloraba en silencio. Carlos miró a Fernando. Se levantaba lentamente del suelo. ¿Tenía siquiera la intención de estar con ella? ¿De construir algo? ¿O era solo una diversión entre reuniones de trabajo? Fernando guardó silencio. Miraba hacia otro lado. Carlos asintió lentamente. Entiendo. Lo entiendo todo. Se giró hacia la salida. María corrió tras él y lo agarró del brazo. Espera. Hablemos. Por favor. Te lo explicaré todo. Dame una oportunidad. Se detuvo en el umbral. No se giró. Su voz sonaba apagada. No hay nada que explicar. Todo está muy claro. Carlos, por favor, los niños, piensa en los niños. A los niños no los metas en esto. Salió al rellano. La puerta se cerró tras él con un fuerte golpe. María lloraba tras ella, con una voz apagada, rota, desesperada. Carlos bajó lentamente las escaleras, agarrándose a la barandilla. Le temblaban las piernas. Se sentó en el coche. Arrancó el motor. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sujetar el volante. Se quedó sentado 10 minutos, inmóvil, apretándolo con todas sus fuerzas. Respiraba hondo, lentamente, contando las inspiraciones. Luego apagó el motor. Salió. Volvió a entrar en el portal. Subió de nuevo al 7º piso. Llamó a la puerta. Con fuerza, con insistencia, con el puño, no con la palma de la mano. Nadie abrió. Volvió a llamar. Aún más fuerte. Abre, dijo en voz alta, con claridad. La puerta se entreabrió. Fernando estaba en el umbral. Con los ojos alerta. Carlos intentó entrar como la primera vez, pero Fernando estaba preparado y lo empujó y lo tiró al rellano. Ya basta. Como vuelvas a llamar, llamo a la policía, dijo Fernando. ¿Te estás tirando a mi mujer? Siseó Carlos. ¿Y qué? ¿Eso cambia algo? Esto es propiedad privada. Fernando cerró la puerta de golpe. Carlos bajó. Se sentó en el coche. Arrancó el motor. Condujo a casa. El camino pasó como en una niebla. En casa reinaba el silencio. Los niños ya dormían. Carlos entró en el dormitorio. Encendió la luz. Abrió el armario. Sacó 2 maletas grandes, las mismas que habían usado para irse de vacaciones hacía 3 años. Empezó a meter la ropa de María. Metódicamente, mecánicamente. Vestidos, blusas, vaqueros, faldas, ropa interior, cosméticos del baño. Todo seguido. Rápido, sin pensar. Sus manos trabajaban solas. Sacó las maletas al rellano. Las apoyó contra la pared. Se dejó caer pesadamente al suelo, junto a ellas. Sacó el teléfono. Marcó el número de su amigo Andrés. Este contestó al segundo tono. Dime. Necesito tu ayuda. ¿Qué ha pasado? Su voz se volvió seria al instante. Ven. Te lo explicaré cuando nos veamos. Andrés llegó en 20 minutos. Vio las maletas. Se detuvo. Miró a Carlos con interrogación. Carlos dijo brevemente. Me estaba engañando. Los pillé en su piso. Andrés soltó una palabrota. Larga, sucia, inventiva. Luego se calló. Se agachó a su lado. ¿Qué vas a hacer? Divorciarme. ¿Y para qué me has llamado? ¿Para que te ayude a sacar las maletas o qué? No, vamos a la cocina a tomar un té. Tranquilamente. Y hablamos. María regresó a medianoche. Pasos en la escalera, lentos, inseguros, pesados. Se detuvo frente a la puerta. Una pausa. Probablemente vio las maletas. Llamó a la puerta. Una vez.
Una pausa. 2. 3. Con insistencia. Carlos se levantó lentamente. Se acercó. Abrió la puerta con la cadena puesta. Tus cosas están en las maletas. Deja las llaves en el felpudo. Carlos, por favor, hablemos, llevamos tantos años juntos. No, hablaremos a través de un abogado. María sacó del bolso un manojo de llaves con manos temblorosas. Lo dejó en el felpudo. El metal tintineó sordamente. Carlos cerró la puerta de golpe. Giró la cerradura 2 veces. Echó el cerrojo. María estaba en el rellano. Lloraba. Fuerte, a gritos, desesperada. Los sollozos resonaban por todo el portal. Una vecina asomó por la puerta de enfrente, una anciana en bata. Miró las maletas, a María llorando. Negó con la cabeza con desaprobación. Se encerró de nuevo. Carlos entró en el dormitorio. Se tumbó en la cama encima de la colcha. Miraba al techo. Una grieta sobre su cabeza, que había notado hacía tiempo, que iba a arreglar. Ahora no importa. Todo ha terminado. Al día siguiente, Carlos entró en la oficina de la empresa donde trabajaba su mujer. Se acercó al mostrador de la secretaria. Necesito al director general. La secretaria lo miró por encima de las gafas. Está en una reunión. Pida cita. Dígale que se trata de un caso de abuso de poder por parte del jefe del departamento de logística. Tardaré 5 minutos. La secretaria frunció el ceño. Cogió el teléfono, llamó. Hablaba en voz baja, pero Carlos la oía. Hay un hombre aquí, dice que es urgente. Algo sobre Fernando. Colgó el teléfono. Espere 10 minutos. Carlos se sentó en el sofá del vestíbulo. Esperó. Miraba por la ventana. Exactamente 10 minutos después, la secretaria asintió. Pase. Despacho número 12. Carlos entró. El director general estaba sentado tras un amplio escritorio. Un hombre de unos 50 años, canoso, con un traje elegante. Le escucho. Carlos sacó una impresión de una carpeta. La puso sobre la mesa. La correspondencia entre María y Fernando. 50 páginas. Su jefe del departamento de logística ha mantenido una relación íntima con una subordinada durante 5 meses. Las relaciones laborales están prohibidas por la política de su empresa. El director cogió la impresión. La hojeó. Su rostro palideció. Además, continuó Carlos, hay motivos para creer que ha abusado de su posición. Le daba preferencias, ocultaba errores en los informes, inflaba las bonificaciones. Pero mejor que lo comprueben ustedes mismos. El director guardó silencio. Miraba los documentos. Luego levantó la vista. Me ocuparé de ello. Carlos se levantó. Salió del despacho. Al día siguiente, llamó Elena Pilar, una compañera de María de contabilidad. ¿Carlos? Quería decirte. María ha recibido una reprimenda y un descenso de categoría. Le han recortado el sueldo en 1/3. Y a Fernando lo han despedido. Gracias por informarme. Ha estado llorando todo el día. Decía que quería hablar contigo. Pero yo no quiero. Colgó. El miércoles por la noche, María vino. Carlos oyó que llamaban a la puerta. Miró por la mirilla. Estaba en el rellano, pálida, con los ojos enrojecidos. No abrió. Volvió a la cocina. Sonó el teléfono. María. Colgó. Recibió un mensaje. Carlos, por favor, abre. Necesito hablar contigo. Lo entiendo todo. Perdóname. No respondió. 1 hora después, se fue. La semana siguiente, el padre de María vino a verla. Antonio Manuel, un hombre severo de 62 años, antiguo conductor. Fue al piso de alquiler donde ahora vivía su hija. Un piso de un dormitorio en un edificio antiguo. 7.000 al mes. La conversación fue breve. Has deshonrado a la familia. Has dejado a tu marido y a tus hijos por un amante. Papá, me equivoqué, quiero arreglarlo todo. Se dio la vuelta y se fue. Una semana después, Fernando llamó a María. Quedemos. Hablemos. María aceptó. Se encontraron en una cafetería en las afueras. Fernando parecía demacrado.
Sin afeitar, con ojeras, la camisa arrugada. Estoy buscando trabajo. No tengo suerte. No tengo recomendaciones de mi anterior empleo. María guardó silencio. Miraba la taza con el té frío. Quizás deberíamos irnos a vivir juntos a algún sitio. Continuó Fernando. A otra ciudad. Empezar de nuevo. María levantó la vista. Por tu culpa lo he perdido todo. Familia, hijos, padres, un trabajo normal. Pero, María. Ahora eres libre. Podemos conseguirlo. Ella se levantó. Cogió el bolso. Se fue. Fernando se quedó sentado solo. Un mes después, Andrés le contó a Carlos. He oído que tu Fernando se ha ido a la capital. Carlos se encogió de hombros. Que le vaya bien. 2 semanas después de la revelación, Carlos solicitó el divorcio. El juicio fue rápido. María no se opuso. Se sentó en silencio, con la cabeza gacha. El juez leyó la sentencia. Disolver el matrimonio. Los menores Diego y Ana Javier se quedan con el padre. Se concede a la madre el derecho de visita. María asintió. Salió de la sala primero. La primera visita fue en el parque. Carlos trajo a los niños. María esperaba en un banco. Se levantó cuando se acercaron. Intentó sonreír. Diego estaba de pie a un lado. Miraba al suelo. Ana se abrazó a su padre. Hola, dijo María en voz baja. Diego asintió en silencio. Mamá, ¿por qué no vives con nosotros? Preguntó Ana. María no encontró respuesta. Abrió la boca, pero las palabras no salían. Las cosas han salido así, cariño. Ana se dio la vuelta. Papá dijo que nos habías abandonado. María miró a Carlos. Él le devolvió la mirada. Frío, sin emociones. Pasaron 3 meses. Los niños se acostumbraron rápido. Un día, Andrés le dijo a Carlos. Sabes, vi a tu María. Ni siquiera la reconocí al principio. Se ha vuelto otra persona. Como si hubiera envejecido. Será la contaminación. Carlos fue a la reunión de padres en la escuela. Conoció a la profesora de lengua rusa de Ana. Una mujer joven de unos 30 años. Agradable, tranquila. Cabello rubio recogido en una coleta, gafas de montura fina. Ella se acercó a él después de la reunión. ¿Es usted el padre de Ana? Sí. Ana es una niña muy capaz. Pero se nota que está pasando por algo. Carlos asintió. El divorcio. Supongo. Ella le miró con comprensión. Los niños necesitan tiempo. Usted podrá con ello. Intercambiaron números. Por si acaso tiene alguna pregunta sobre sus estudios, dijo ella. Carlos aceptó. 6 meses después, María escribió un mensaje. Necesito hablar contigo. Por favor. Carlos aceptó. Se encontraron en el parque junto al río. Un banco bajo los árboles. María llegó antes. Estaba esperando. Parecía cansada. Su rostro había envejecido. Profundas ojeras bajo los ojos. Entiendo que no me perdonarás, empezó a decir en voz baja. Pero quiero que sepas que lo siento. Cada día. Destrocé la familia. Todo por una tontería. Carlos la miró fríamente. ¿Lo sientes? Quizás lo sientes porque has perdido una vida cómoda. Y no porque nos hayas hecho daño a mí y a los niños. No. De verdad. Basta, la interrumpió. Tú tomaste una decisión. Me mentiste a la cara, te acostaste con otro, hiciste planes con él. Esto no es un error. Es una decisión. Pero ahora eres libre, yo no te molesto, y tú, por favor, no me molestes. Se levantó. María se quedó sentada en el banco. Sus hombros temblaban. Carlos se fue. No miró atrás. En casa, los niños estaban haciendo los deberes. Diego estaba sentado a la mesa, inclinado sobre un libro de texto de matemáticas. Ana estaba dibujando en un cuaderno. Papá, ¿mamá vivirá con nosotros alguna vez? Preguntó Diego sin levantar la vista. Carlos negó con la cabeza. No, hijo. Mamá tomó una decisión. Ahora vive separada. Pero si queréis, podéis quedaros con mamá, pero sin mí.
Diego asintió. Volvió a sus problemas. Ana se quedó en silencio. Dejó el lápiz. Por la noche, cuando los niños se durmieron, Carlos salió al balcón. La ciudad de abajo brillaba con luces. El río oscuro, tranquilo. El aire frío, fresco. El teléfono vibró. Un mensaje de la profesora de Ana. Buenas noches. ¿Cómo le va a Ana con la redacción? Carlos sonrió levemente. Escribió una respuesta. La ha terminado. Me la ha enseñado. Ha quedado bien. Me alegro de oírlo. Es muy buena. Una pausa. Luego, otro mensaje. Quizás podríamos reunirnos algún día para hablar de sus progresos tomando un té. Carlos miró la pantalla. Pensó. Respondió. Bien. De acuerdo. Guardó el teléfono. Miró al río. Por delante, una nueva vida. Sin mentiras. Sin traiciones. Sin María. Y estaba preparado.